Are you ready? Are you ready? Are you ready? Hola amigos, estoy con un grupo de personas que puede llegar a destacar mucho en el mundo del cómic en estos momentos y que ha lanzado una iniciativa que creo que prefiero que ellos la cuenten. Así que tengo aquí a Oscar Salas para que nos hable de Futuro Esplendor. Hola, ¿qué tal? Futuro Esplendor básicamente es, yo creo que es el cómic que nosotros siempre quisimos contar. Todo el equipo en general tiene una historia como lector, como creador de cómics también, pero llega un momento en la vida en que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es realmente el aporte que quieres dejar a la actividad que amas, ¿no? Entonces nos planteamos hacer el cómic que nos gustaría leer y lo hicimos tomando como base el concepto de contar la historia de un Chile secreto, ¿ya? Con harta influencia de lo que es Planetary, de Ellis y otros más también, otras lecturas que hemos tenido. Empezamos a conformar un marco conceptual que nos permite contar distintas historias que no necesariamente están interconectadas entre sí, pero que sí conviven bajo este concepto que es Futuro Esplendor, como un universo. Y así mismo le pusimos al sello editorial. Ya. Considerando todo este tema y considerando el hecho de que van a hablar mucho sobre la historia en sí, la historia de Chile, la historia oculta de Chile, ¿cuáles son para ustedes como las obras símbolos que configuran Futuro Esplendor? Bueno, ¿tú te refieres a obras como que nosotros vamos a desarrollar o influencia? ¿No? Ya. Bueno, nosotros partimos con la obra El Viudo, que es un concepto de Gonzalo Vianel, desarrollado también por Rodrigo Campos y Cristian de Kolomansky, que es básicamente colocar el concepto de un vigilante urbano en el Chile, en Santiago específicamente, de los años 50. Porque cuando nosotros hablamos de la historia del Chile secreto, hablamos no de reinterpretar la historia, no hacer ucronía ni distopía, sino que contar historias que pudieron haber ocurrido, pero que nunca fueron percibidas, o nunca fueron destacadas, o nunca fueron puestas en primera plana. No queremos cambiar la historia, sí queremos meter pequeñas cuñas dentro de la historia oficial que nos permitan expandir esa historia, ¿me entiendes? Entonces nos ponemos en el contexto de qué hubiera pasado si en la década de los 50 en Chile hubieras tenido a un vigilante con una clara ideología política y social, un claro compromiso social, y que hubiera estado actuando de manera obviamente subterránea, por así decirlo, en Santiago y a lo largo de Chile en los años 50. Ya. Vamos a empezar a hablar con el equipo que conforma el Viudo, que tengo aquí presente a Gonzalo Llanedel. Hola. Tengo a Rodrigo Campos. Hola. Y tengo a un conocido de todos, Cristian de Kolomansky. Hola. Bueno, vamos a partir con Gonzalo. Gonzalo, tú estás a cargo del guión. Cuéntanos cómo se gesta El Viudo en su origen. Bueno, más allá de las anécdotas que siempre están presentes, la idea con El Viudo es intentar rescatar un episodio tremendamente importante para nuestro país y con frecuencia olvidado, que es todo el origen que se da a la nueva república después de 1938. Nuestro país siempre se queja de que le falta una cierta identidad, cuando en realidad está y no la hemos sabido ver porque nos rodea. Fueron años tremendamente intensos y que, por ciertas razones políticas que llegaron mucho después, han permanecido más o menos olvidados. Pero en el caso del Viudo, y como bien conversamos alguna vez con el equipo, los años 50 son prácticamente la era del pulp en Chile. La era donde hubo desesperanza, donde se produjo una fuerte migración del campo a la ciudad, donde el aporte del inmigrante, el aporte de la clase media se vio con mucho más fuerza. Y en esa época también fue una época de crímenes sensacionales y de llamados de justicia muy urgentes de parte de la clase popular. ¿Cómo enfrentas el desarrollo de los guiones para El Viudo? Y esto tiene relación directa con Rodrigo. ¿Cómo fue que se produce el feedback entre ustedes dos? Yo creo que lo básico ahí es intentar no pensarlo como una historieta, sino pensarlo como una historia, por raro que suene. Intentar rescatar un poco la forma de atacar una historia que se hacía en la era del pulp en el cine noir, abusar bastante de los silencios, del uso de las sombras y que también el entorno hable mucho. Por eso siempre estamos trabajando con mucha referencia, mucha sugerencia de
parte de los dos, de qué encuadre se puede hacer, cuál cita se puede hacer de manera más o menos velada, con un cartel, con una película que se está dando de fondo, y para así intentar hacer una recreación nostálgica de la época, no fiel, pero al menos reverente. Ahora pasó Rodrigo. Primero que nada, gracias por estar aquí presente. Cuéntanos de cómo partes en el viudo, qué fue lo que te logró encantar de la historia y cuál fue tu base para poder trabajar en el desarrollo del dibujo. Bueno, en primera instancia, yo debo reconocer que siempre fui como encasillado como dibujante de superhéroes. Ahora, lo que me llamó la atención del viudo fue precisamente que estuviera enmarcado en un escenario local, de que yo no conocía mucho de la historia precisamente de Chile de esos años, pero sí era como evocadora. Yo creo que bueno, generalmente los gringos dicen que tienen 3 fechas o 3 épocas que ellos hacen referencia. Yo creo que nosotros también tenemos una época que nosotros también tenemos que hacer referencia, que son precisamente esos años. Que tiene un dejo de romanticismo que lamentablemente las nuevas generaciones no lo ven, o no lo hemos visto nosotros tampoco. La sociedad era mucho más ingenua, era mucho más transparente, por así decirlo, y lo que me enganchó fue precisamente eso, volver a una época chilena en donde uno podía hacer o confiar en lo que era la palabra. Y el viudo, yo lo veo como que él bebe precisamente de eso, es un tipo de palabra. Bueno, una parte importante como influencia del personaje del viudo es el pulp, tal como lo acaban de mencionar. Y eso hace referencia automáticamente a lo que viene a ser, por ejemplo, Will Eisner con The Spirit. Y aquí también toco Christian, porque tiene que ver con el tema de las tintas y el trabajo estético que se genera con el viudo, tanto en guión, tanto en dibujo como en tintas. Christian, quiero que me cuentes cómo llegas a desarrollar el tema tintas en este proyecto para conformar una estética que te acerque al pueblo americano. Bueno, primero que todo, el concepto de la similitud con The Spirit pero es tangencial. De hecho, cuando yo ingresé en este proyecto, ingresé como el último, apoyando a Rodrigo, y fue la primera sensación que me dio. Pero luego, a medida que uno se iba integrando, iba conociendo más la historia, el trasfondo, sobre todo el trasfondo político que hay y las motivaciones del personaje, al final uno queda enfrente de un personaje que es básicamente nuevo, sobre todo porque tiene identidad chilena. Bajo ese mismo pretexto, yo también he sido bastante conocido por temas de superhéroes, y la forma de enfrentar el entintado fue ser abierto, lo más abierto posible, y creo que todavía es un tema que estoy evolucionando, a las sugerencias, influencias que el equipo me ha estado recomendando, viendo nuevos autores que no conocía, o nuevas historias que no conocía, y sobre todo nuevas técnicas. Ya no entinto con plumillo, entinto con pincel, algunos retoques son en Photoshop, etcétera, pero ha sido básicamente tratando de adaptar la evolución que ha tenido Rodrigo a raíz de los guiones de Gonzalo, que ha sido una evolución absolutamente geométrica desde la primera página hasta la que estamos ahora. Es un tema que es sobre todo un enorme desafío. Esto se ve súper interesante en cuanto al concepto de desarrollo de historia. El viudo está ambientado en los años... Entre 1957 hasta principios de los años 60. Ya, considerando que esa es como una época, entre comillas, amable de la historia, o qué tan amable, o qué nos vas a mostrar con el viudo. Principalmente que no fue una época amable, fue una época de buenas intenciones, donde pese a las desgracias que hubo, que no fueron pocas, y mucha gente se podría sorprender, por ejemplo, de que las primeras huelgas por alza de pasajes ocurrieron en esa época, y bastante más radicales que las que tenemos hoy en día, con consecuencias mucho más funestas, pese a eso la gente tenía una buena intención y las ganas de hacer crecer el país. Por eso, de hecho, lo más interesante del viudo es que el viudo no es un superhéroe, el viudo tampoco es un vengador, el viudo es un tipo que dentro de sus posibilidades quiere hacer una diferencia, que creo que muchos de nosotros nos reflejamos en eso, una persona con buenas intenciones. Tu relación con el cómic argentino, porque yo debo reconocer que cuando vi las primeras páginas del viudo me recordó mucho como el concepto arrabalero que tiene el cómic argentino en un momento dado de su época. ¿Hay un grado de admiración en ese? ¿Hay un grado de, entre comillas, de homenaje también? Más que homenaje, admiración.
Yo me considero un gran fan del cómic argentino. Encuentro que la historieta de ellos tiene una entidad que no deberíamos envidiarle. Ellos te pueden contar desde una historia de ciencia ficción hasta una historia de terror, pero tiene ese sello, esa manera de narrar que también se refleja en su literatura. Y claro, sí, desde el trabajo de Estergel hasta el trabajo de gente como Sasturain, o incluso más en el plano más caricaturesco, son una influencia fuerte para toda Latinoamérica. Bueno, si pudieran ustedes definir en una palabra lo que es el haber trabajado en el viudo, por favor. Es un viaje, Aprendizaje. Para mí un desafío. Bueno, aquí tenemos un grupo de personas que tiene como objetivo presentar un muy buen material al público que logre entusiasmar y sobre todo llamar la atención y quizás crear conciencia también. Vamos a volver un poco con Oscar para que profundicemos un poco en Futuro Esplendor. Tenemos el viudo ya, que esto tiene una fecha de lanzamiento. Sí, la primera historia del viudo, que es una suerte de prólogo o precuela, va a estar disponible para todos el día 20 de abril. 20 de abril, entonces. 20 de abril en formato de descarga digital, gratuito para todos. Planes para que porque por supuesto, siendo la primera parte, ¿cuánto conforma el primer arco de esta historia? El primer arco del viudo, que no es definitivo, pero sí fija los límites del personaje en cuanto a su inicio y su final, va a constar de 4 números, cuatro historias que aparecerán a lo largo del año. Probablemente también en formato digital. Todavía tenemos que definir algunos otros temas logísticos y de financiamiento para ver si salimos en papel o no, pero probablemente sea una miniserie de 4 números que después pueda ser recopilada en un tomo. Tú me mencionaste hace unos minutos atrás que esto era un universo que estaba conformado por muchas pequeñas historias que iban a conformar toda la estructura de Futuro Esplendor. Háblanos un poco a grandes rasgos de lo que son las otras historias y qué es lo que se viene para Futuro Esplendor. Sí, claro, Futuro Esplendor es un sello o un estudio de cómics o una editorial. Cualquiera de los 3 términos en distintos grados le viene bien. Lo importante es que en el fondo Futuro Esplendor es una forma de narrar historias. No estamos 100% cerrados en el cómic, también podemos incluir narrativa u otras formas de contar historias. Y por ahora tenemos 2 proyectos en carpeta que esperamos ver la luz durante el año. Uno es el Wing, que es una historia también de aventuras que mezcla 2 conceptos que también son importantes en nuestra historia, como es el fútbol, todo lo que rodea al fútbol, y mezclado con algunos elementos de espionaje y agente secreto muy propios de la década del 50 y el 60, de la Guerra Fría, pero siempre visto desde esta perspectiva Futuro Esplendor, que es como la perspectiva chilena. Lo importante en Futuro Esplendor es que básicamente hacemos una reflexión sobre géneros que son tradicionales en el cómic, como el superhéroe, como la aventura, la ciencia ficción, el cómic de vivencias, digamos, de slice of life, pero hacemos una segunda reflexión sobre cómo de verdad aplicarlo en nuestro contexto nacional. ¿Okay? No se trata de hacer una especie de Batman chileno saltando con una capa desde la Torre Entel, sino de tomar el contexto de la historia. ¿Qué pasaría si hubiera un asesinato y quedara un niño huérfano en este Santiago, en esta realidad? ¿Qué pasaría si a este país cayera un extraterrestre que viene de otro planeta? Entonces, hacemos la reflexión y nos adecuamos a eso. Lo mismo pasa con el tercer proyecto que tenemos, que es Mesías, que probablemente todavía no se ha definido si va a ser novela o cómic, pero es también justamente la historia de un heredero de una tradición superheroica. Imagínate que hubiéramos tenido acá una tradición superheroica y hubiera un joven de 15, 16 años que es heredero de esto. ¿Cachai? ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo lo tomaría en esta realidad actual de los jóvenes que tienen una educación que no está a la altura, que tienen oportunidades laborales que no están a la altura? ¿Cómo se movería en ese contexto un tipo que tiene poderes por despertar? ¿Cachai? Ese es más o menos cómo funcionamos en Futuro Esplendor, cómo queremos contar las historias. Ya. Como última pregunta, ¿están abiertos a recibir a gente con ideas nuevas para poder complementar esta historia, o va a quedar como un pequeño universo cerrado y después quizás en el futuro se pueda ampliar? Mira, reconocemos que el Futuro Esplendor tiene estas condiciones claras que son un poco herméticas, digamos. La idea es contar desde este punto de vista estas historias.
Obviamente si alguien se quiere adecuar a ese contexto, estábamos abiertos a recibir todo tipo y de hecho invitamos a todos a contar historias. ¿Ah? Hay mucha gente, especialmente gente de regiones, de provincias, que tiene otra visión que los centellismos no tenemos. ¿Ah? Y que nos interesa mucho también poder incluir acá. Ahora, lo bueno es que Futuro Esplendor al mismo tiempo quiere ser un emprendimiento viable y quiere ser una fórmula de publicación viable. Por lo mismo, si el universo Futuro Esplendor agota ciertas historias, queremos que esta fórmula de publicación también sea esté abierta a otras historias que no necesariamente entren en el concepto Futuro Esplendor, pero que sí podamos nosotros ayudarlos con edición, con gestión y con distribución, porque también una de las cosas que queremos desarrollar en Futuro Esplendor es una fórmula de trabajo profesional. Yo soy coordinador del equipo, pero básicamente realizo también un poco labor de editor, en el sentido de ayudar a los muchachos a dar el mejor trabajo posible, a dejar fuera lo que no resulta y a encontrar fórmulas que sean viables de publicar, que sean de verdad efectivas, que no sean un derroche de dinero, ni de recursos, ni de tiempo, pero sí que sean concretas y que puedan salir y llegar a los lectores sobre todo. Bueno, muchachos, quiero agradecer por la instancia que fue conversar con ustedes. Espero de que todo el proyecto salga muy bien. Espero que las cosas salgan bien de aquí de ahora en adelante. Tengo que agradecer a Café Comic por el espacio para poder hacer esta entrevista y no olviden venir aquí a Avenida Manuel Montt 275 para que vengan a tomarse algunas cuantas promociones. Hay 2 cafés por una mesa y una mesa por ahí que vale la pena consumir. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Are you ready? Are you ready? Are you ready?